En una esquina de la colonia, al fondo de un local sin letrero, sentada frente a una máquina de coser que sonaba más que ella, trabajaba una mujer que no hablaba con nadie, no por orgullo ni por desprecio, sino porque desde niña le enseñaron que quien menos dice, menos se equivoca y menos pierde. Todos la conocían como Doña Catá, aunque nadie supiera si se llamaba Catalina, Catá o algo más, solo que llegaba todos los días antes de que abrieran los negocios y se iba después de que todos cerraban. Su ropa era siempre la misma, gris, sin marcas, sin adornos, pero su trabajo. Los que se animaban a encargarle una compostura volvían en silencio, porque aunque ella no respondía, la prenda siempre regresaba mejor de lo que imaginaron, como si entendiera más de emociones que de costuras, como si remendar una tela fuera también cerrar una herida. Pero pocos sabían que, por las noches, cuando apagaba la luz, ella se quedaba una hora más, dibujando a mano diseños imposibles. Telas que aún no existían, formas que desafiaban lo que cualquier marca de alta costura se atrevía a coser. Los guardaba en sobres de papel estraza, con fechas y una sola palabra, pendiente. No los mostraba a nadie. No tenía redes sociales, ni siquiera celular. Hasta que una tarde, una joven entró huyendo de la lluvia, empapada, con una maleta rota y un vestido de diseñador arruinado. ¿Podría ayudarme con esto? Tengo una pasarela en 2 días y no tengo a quién recurrir. Catá no respondió. Solo miró la tela, la tocó, cerró la puerta y empezó a coser. La joven quiso explicarle el evento, el concepto, el significado del diseño, pero Catá apenas alzó la mano en silencio. ¿No habla? Ella negó con la cabeza, pero sus ojos dijeron, confía. Horas después, la joven volvió, y lo que encontró colgado del perchero no era el mismo vestido. Era otro, una reinvención, una versión mejorada, más audaz, más vivo. Ella se quedó sin palabras. ¿Usted hizo esto? Catá asintió y le entregó una hoja, con una nota escrita con letra temblorosa. No lo arreglé. Lo hice como debería haber sido desde el principio. La joven se fue, agradecida, pero sin imaginar que al día siguiente, el vestido se convertiría en el más fotografiado de toda la pasarela. En las redes, nadie sabía quién lo había diseñado. El crédito fue para ella, pero cuando le preguntaron, dijo en voz alta algo que nunca había dicho antes. Yo no lo hice. Fue una costurera de barrio, una mujer que no habla, pero diseña como si viera por dentro de la tela. Y así comenzó la búsqueda. Semanas después, una marca internacional de lujo, obsesionada con encontrar al nuevo genio oculto, envió a un emisario a México, con una sola misión: encontrar a la mujer que diseñó el vestido que ningún diseñador se atrevió a imaginar. Tocaron puertas, preguntaron en tiendas, visitaron escuelas de diseño. Nadie sabía nada, hasta que una anciana en el mercado dijo, ¿buscan a la muda que cose en la esquina? Y ahí comenzó el cambio que Doña Catá nunca buscó, pero que ya no podía evitar. El emisario llegó con una chaqueta de lino carísimo, un maletín de cuero italiano y un aire de superioridad que no sabía disimular. Entró al taller sin tocar, miró alrededor, y al ver a Catá sentada frente a su máquina, dijo en inglés apurado, I'm looking for the woman who designed the dress. Ella no respondió, ni se movió, solo alzó la vista y lo miró fijo, como si supiera exactamente lo que venía a buscar, y también lo que no iba a encontrar. Él intentó en español, ¿usted hizo el vestido de la pasarela? Catá negó con la cabeza, y señaló la hoja que aún colgaba en la pared, la que decía pendiente. El hombre pensó que no entendía, pero no sabía que Catá había entendido todo. Lo que le faltaba era confiar. Dejó sobre la mesa una tarjeta dorada, con una firma extranjera y un logo elegante. Estamos dispuestos a pagar por sus diseños, a llevarla a Nueva York, a presentarla como la nueva estrella del diseño latinoamericano. Toda la industria la está buscando. Ella lo escuchó, pero no se inmutó. Solo le escribió algo en la misma hoja. Si quieren mi voz, no me sirve un micrófono, me sirve tiempo. Él no entendió, pero se la llevó, prometiendo volver con mejores términos, una oferta real, un contrato millonario. Pero antes de irse, vio un cuaderno lleno de dibujos en la esquina del local. Lo hojeó sin permiso, y lo que encontró lo dejó paralizado. Diseños con cortes imposibles, estructuras que desafiaban la física, tejidos que aún no existían. ¿De dónde sacó esto? Catá se encogió de hombros, como quien no necesita explicaciones. En menos de una semana, la noticia cruzó fronteras.
Una costurera mexicana sin redes ni estudios formales revoluciona el mundo de la moda. Pero mientras todos hablaban de ella, ella seguía en su taller, cosiendo los ruedos de uniformes escolares, remendando bolsillos rotos y dibujando en su libreta como si nadie más supiera que existía. Una joven diseñadora mexicana que trabajaba para la marca internacional pidió hablar con ella, no para contratarla, sino para agradecerle. Usted no solo cambió el diseño. Me recordó porque empecé a amar esto. Cuando vi sus bocetos, sentí que estaba viendo ropa con alma. Katá sonrió y le regaló uno de sus sobres marcados con la palabra pendiente. Días después, un correo electrónico llegó a la redacción de una revista de moda europea, con el archivo escaneado de ese sobre. El diseño fue portada, sin nombre, sin marca, sin autoría, solo con un título. Esto es lo que el mundo está a punto de necesitar. Y mientras los críticos intentaban adivinar quién lo había creado, Katá simplemente pasaba la escoba por su taller, doblaba telas y tarareaba una canción que nadie reconocía, hasta que un chofer se bajó de un auto negro, tocó su puerta y dijo: «La están esperando en el aeropuerto. Es un vuelo privado». Ella pidió conocerla en persona. Ella, la directora creativa de la casa de moda, dijo que ya no va a hacer nada más hasta que usted le diga cómo continúa esa colección. Katá no respondió, ni aceptó, ni rechazó. Solo tomó su cuaderno, guardó un sobre viejo y se quedó mirando su máquina de coser como si estuviera despidiéndose de una parte de sí misma. El aeropuerto era un lugar que solo había visto en la televisión de los vecinos. Y sin embargo, esa tarde, la costurera silenciosa de la colonia popular subía a la escalinata de un jet privado, con un sobredoblado en el bolsillo, y su cuaderno de diseños pegado al pecho, como si fuera una especie de escudo. No llevaba maleta, ni representante, ni ropa nueva, solo sus manos callosas, sus costuras invisibles, y la certeza de que si la estaban buscando por lo que hacía, no necesitaba cambiar como era. La directora creativa de la casa de moda la recibió con una sonrisa que parecía contener 1000 preguntas. Era una mujer imponente, con ojos entrenados para detectar detalles que otros ignoraban. Pero al ver a Katá, no preguntó nada, solo extendió la mano y le dijo en voz baja: «Gracias por recordarme lo que significa crear algo que no necesita explicación». Durante horas, revisaron los diseños del cuaderno. Katá no hablaba, pero sus trazos hablaban por ella. Cada curva tenía intención. Cada espacio en blanco era una pausa. Cada costura imaginaria tenía historia. La directora entendió algo que sus equipos habían olvidado hace años: que diseñar no era adornar, era revelar. Le ofrecieron un contrato exclusivo, una línea completa bajo su nombre, un equipo de traductores de señas, una intérprete personal y un departamento en París. Katá escuchó todo. Escribió un solo mensaje y se lo deslizó a la directora: «No vine a mudarme, vine a soltar lo que estaba guardado». Durante las semanas siguientes, trabajaron juntas, pero no como diseñadora y asistente, sino como dos mujeres que sabían coser ausencias. La directora lloró al ver uno de los diseños. «Este patrón, ¿de dónde lo sacaste?». Katá señaló una foto en su cuaderno. Era una imagen rota, la única que conservaba de su madre, donde se veía un bordado apenas visible en el cuello de un vestido. «¿Tu madre lo hizo?». Ella asintió, y la directora comprendió todo, que esos diseños no eran suyos solamente, eran una herencia tejida en silencio, una conversación que seguía cosiéndose entre generaciones. El día de la presentación final, Katá no quiso subir al escenario. Se quedó tras bambalinas, viendo cómo cada prenda caminaba, como si las costuras respiraran. La crítica fue unánime. Una colección que no solo viste, sino que cuenta la historia de alguien que siempre estuvo ahí, pero que nadie quiso escuchar. Un periodista le pidió una declaración. Katá escribió en una hoja: «No vine a hablar, vine a que mis telas digan lo que yo nunca dije». Y al día siguiente, esa frase fue replicada en revistas, grafiteada en paredes, impresa en camisetas y tatuada por diseñadoras jóvenes que llevaban años silenciadas en estudios de moda donde solo importaba quien hablaba más fuerte. Esa noche, al volver al hotel, Katá sacó uno de los sobres más antiguos, marcado con una fecha que nadie entendía, y lo dejó sobre la cama. Lo abrió con manos lentas y encontró el diseño que nunca se atrevió a mostrar.
el que había hecho para su madre. El día que se fue y no volvió. Era un vestido sin bordes, sin cierres, sin estructuras, solo tela que caía como si estuviera esperando un cuerpo que ya no regresaría. Lo miró largo rato, y por primera vez en décadas. Lloró, pero no de tristeza, sino de alivio, como si por fin alguien hubiera cosido con ella. La parte más difícil de su historia. Después de la presentación internacional, Katá volvió a su taller en México, sin avisar, sin prensa, sin cámaras. Los vecinos la vieron entrar con la misma blusa gris, la misma calma y un cuaderno nuevo bajo el brazo. Nadie entendía por qué había regresado, pero ella sí. Sabía que lo que le quedaba por coser no cabía en pasarelas, ni podía firmarse con logos extranjeros. Reabrió el local, no como taller, sino como escuela. Puso un cartel en la puerta. Aquí no enseñamos moda, enseñamos a con las manos. Y llegaron costureras invisibles, niñas con cuadernos vacíos, mujeres cansadas de ser vistas solo como manos, y no como creadoras. Katá no hablaba, pero cada puntada que les enseñaba tenía ritmo, como si estuviera escribiendo sin tinta, una historia que otras terminarían. Un día, llegó una joven vestida de oficina, con ojeras y un cuaderno apretado entre los brazos. Se sentó, no dijo nada, y al final del día, dejó su cuaderno sobre la mesa de Katá. Katá lo abrió y lo reconoció al instante. Era una copia de uno de sus primeros diseños, uno que nunca había mostrado, uno que solo su madre había visto. Levantó la vista, y la joven, con lágrimas en los ojos, dijo: «Ese diseño está en un cajón de mi abuela. Lo encontró mi madre cosido a mano». Dijo que era de una mujer que cosía en silencio. Como tú, Katá se quedó paralizada. No por la coincidencia, sino porque por primera vez, alguien trajo de vuelta algo que creyó perdido para siempre. Revisaron juntas las costuras, los bordes, los pequeños errores de aguja, y en uno de ellos, una puntada extraña, repetida en la parte interna del dobladillo, una especie de símbolo, una letra encriptada. Katá la reconoció. Era la letra M, la inicial de su madre, cosida con hilo blanco sobre blanco, invisible a simple vista, pero ahí desde siempre. A partir de ese día, cada diseño de Katá incluyó esa misma puntada, no como firma, sino como mapa, como manera de decir: aquí también vivió alguien que no fue nombrado. La moda internacional empezó a copiarla, sin entenderla. Ponían la misma puntada en colecciones de lujo, como si fuera solo una tendencia estética. Pero quienes conocían su origen, sabían que era un homenaje, una grieta suave en la tela, donde la memoria respiraba. La directora creativa la llamó por videollamada. ¿Por qué no quisiste seguir en París? Katá escribió en una hoja: porque aquí es donde está el hilo suelto que aún quiero enredar. Ella sonrió y le respondió con otra frase: entonces que la moda venga a ti. Vamos a hacer la próxima colección desde tu taller, desde donde todo empezó. Katá aceptó, pero con una sola condición: quiero que cada prenda tenga una historia, de alguien que nunca fue escuchado, y que la primera pieza la haga una de mis alumnas, no yo. Y así comenzó la primera colección en la historia de la marca, hecha en un taller de barrio, cosida por mujeres sin apellidos conocidos, pero con heridas que sabían bordar. La nueva colección fue bautizada como Costuras que no se ven, y por primera vez en la historia de la marca, cada diseño venía acompañado de una carta, no impresa, no firmada por celebridades, sino escrita a mano por las propias costureras del taller. Historias cortas, dolorosas, tiernas, a veces crípticas, como las propias prendas. Cartas que decían cosas como: este dobladillo lo cosí mientras mi hijo dormía con fiebre. Aquí va un punto invisible por cada vez que me dijeron que solo servía para seguir órdenes. La última vez que usé una tela como esta, me obligaron a venderla para pagar la renta. Hoy la coso como quien se cose a sí misma. Los medios querían entrevistar a Katá, hacerle documentales, ponerle un micrófono, una historia viral. Pero ella se mantuvo firme, no por orgullo, sino porque entendía algo que los demás no, que hay verdades que se arruinan cuando se cuentan demasiado fuerte, y que lo más potente, a veces se dice sin palabras. Un museo internacional pidió incluir uno de sus diseños en una exposición permanente sobre la revolución silenciosa en la moda.
Le ofrecieron un pasaje, un discurso, una gala. Katá envió el vestido, pero no asistió. En su lugar, mandó una caja de cartón con una nota escrita en una hoja de cuaderno escolar. El vestido ya sabe hablar por sí solo. Yo me quedo aquí, enseñando a otras a no coser para callar, sino para contar. En el taller, las alumnas crecían. Una de ellas, la más joven, cosía con una rapidez torpe pero valiente, y siempre escribía mensajes dentro de los bolsillos de las prendas, como secreto solo para quien se atreviera a buscar. Uno de esos mensajes fue encontrado por una ejecutiva poderosa. Lo leyó antes de entrar a una reunión importante, y rompió a llorar. La nota decía: si este vestido te queda, quizá también te quepa la historia de quien lo hizo. La costura dejó de ser vista como labor mecánica, y comenzó a considerarse una forma de autoría emocional. Escuelas de diseño empezaron a visitar el taller de Katá, no para enseñar, sino para aprender. Diseñadores famosos se inscribieron como aprendices, pidiendo permiso para escuchar antes de hablar, y algunos, al terminar su primera prenda, dejaban frases en las paredes del taller como testamento. Una decía: aprendí más de moda en este cuarto sin espejos que en 10 años de pasarelas con aplausos. Una revista de lujo quiso hacer un especial de edición limitada, una entrevista exclusiva con Katá. La portada sería su rostro, su historia en letras doradas. Ella agradeció, pero dijo que si iban a imprimir algo, prefería que fuera la carta de una de sus alumnas. Y así fue. La revista salió, sin imagen, solo con una portada blanca, y en el centro, una caligrafía temblorosa que decía: yo no nací para brillar, pero alguien me enseñó a bordar mi sombra hasta que se volvió luz. El mundo de la moda cambió, no en tendencias, sino en alma, y todo había comenzado con una mujer que no hablaba, pero que supo coser silencios hasta convertirlos en verdad. La última prenda que Katá diseñó no fue para una colección, ni para una pasarela, ni para una clienta importante. Fue para enterrarse, no como despedida, sino como mensaje. Un vestido sin costuras visibles, cosido al revés, con las etiquetas por fuera, como si quisiera que el mundo entendiera de una vez que lo más importante no era lo que se veía, sino lo que se sostenía en lo invisible. No anunció su partida, no dejó testamento, solo colgó una hoja en la puerta del taller, escrita con tinta deslavada. Lo que tenía que decir, ya lo dijeron mis alumnas, yo me quedo en sus manos. Y se fue, no en avión, no en auto, caminando, con una pequeña mochila, una bobina de hilo gris y una tijera envuelta en tela vieja, la última que usó su madre. Durante días, las alumnas esperaron su regreso, pero sabían, aunque no lo dijeran, que ya no volvería. En su lugar, comenzaron a llegar sobres, sin remitente, con diseños firmados con una M invertida. Nadie sabía cómo llegaban, ni de dónde, pero cada diseño tenía el mismo trazo preciso, la misma respiración entre líneas, la misma ausencia que no dolía, sino que guiaba. Un día, una de las alumnas decidió hacer algo distinto. Cortó una tela especial, cosió uno de los diseños misteriosos, y en lugar de venderlo, lo dejó colgado en un tendedero de la colonia, con un letrero que decía: si esto te queda, llévatelo, pero prométeme que no vas a quedarte callada nunca más. La prenda desapareció en menos de una hora, y en su lugar, alguien dejó una nota doblada entre los ganchos. Gracias, me lo llevé, pero también me llevé valor que no sabía que tenía. Desde entonces, nació un ritual. Cada semana, alumnas del taller dejaban prendas en distintos puntos de la ciudad, no para vender, sino para liberar. Y el movimiento fue bautizado por quienes recibían esas prendas como la moda que te encuentra cuando estás lista para hablar. Años después, una niña de 9 años llegó al taller. Traía una hoja arrugada, con un dibujo mal hecho de un vestido, y una historia balbuceada entre suspiros. La encargada del taller la sentó, le dio hilo, aguja, y le dijo: aquí no cosemos ropa, coserás lo que necesites decir. Y la niña, sin decir nada, empezó a bordar, primero torpe, luego con ritmo, como si su voz estuviera saliendo por la punta de la aguja. Al finalizar el día, la pequeña se levantó y dijo su primera frase clara desde que llegó: ya no me duele tanto. Y alguien le respondió:
Entonces hoy también cosiste algo que no era tela. Así terminó la historia de la costurera que no hablaba con nadie, pero que logró que miles encontraran su voz, no en discursos, no en gritos, sino en los dobleces suaves, en el borde de un vestido, en la última puntada que no busca aplausos, sino descanso, porque a veces, quien calla más es quien más deja huella.